Hola a todos. En este video tutorial os vamos a explicar de una forma fácil y breve en qué consisten las coordenadas, para que así las podáis aplicar luego en el Scratch. Podemos decir que las coordenadas son unas referencias que permiten definir la posición de un punto por medio de su distancia respecto a dos líneas perpendiculares entre sí. Con las coordenadas cartesianas puedes señalar un punto en un gráfico conociendo la distancia de lado y hacia arriba. Como podéis ver en esta imagen, el sistema de coordenadas cartesianas consta de dos rectas reales que se cruzan entre sí en el punto 0, 0, que también se conoce como origen. A continuación, os voy a explicar a través del tablero del juego Hundir la flota cómo funciona un sistema de coordenadas. Así podréis comprender en qué consiste de una manera más sencilla. Supongamos que esto que vemos en pantalla es nuestro tablero del juego y en él hemos distribuido nuestra flota de esta forma. Entonces, viendo esto, ¿en qué punto si nos disparan nos hunden el barco grande? Bueno, pues el barco grande lo tenemos aquí y se encuentra en la letra A y ocupa el número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5. Entonces podemos decir que nos hundiría nuestro barco en las casillas 1A, 2A, 3A, 4A y 5A, diciendo siempre primero la referencia horizontal, que en este caso son los números, y después la referencia vertical, que en el caso de este juego son las letras. Sabiendo esto, ¿en qué coordenadas si nos disparan nos hunden el barco más pequeño? Vemos que el barco más pequeño es este que aparece aquí. Entonces, primero hemos dicho que tenemos que tener como referencia el eje horizontal. Entonces, el barco más pequeño se encuentra en el número 5. Y luego el eje vertical se encuentra en la letra C. Entonces decimos que el barco más pequeño se encuentra en la coordenada 5C. Si nos disparan en este punto, nos harían un tocado y hundido en nuestro barco pequeño. Conociendo ya cómo nombraríamos los diferentes puntos o coordenadas, os voy a presentar el funcionamiento de las coordenadas cartesianas. Podemos observar que en el sistema de coordenadas cartesianas disponemos de dos ejes, un horizontal conocido también como eje X y otro vertical conocido como eje Y. Un truco para acordarnos de cómo se llama cada eje es asociar el palito largo de la Y con el eje vertical y relacionar el fonema de la palabra ancho con la letra X. Para nombrar cualquier punto lo hacemos de la misma forma que en hundir la flota. Primero nos fijamos en el eje horizontal, en el eje X, y luego en el eje vertical, el eje Y. Tal y como os he mencionado antes, ambos ejes se cruzan en un punto, al que conocemos por punto 0, 0, que es el que está marcado como punto D. Pues bien, en cuanto al eje X, si nos vamos hacia la derecha, comenzamos la cuenta de los números positivos y hacia la izquierda encontraremos los números negativos. Respecto al eje Y, si nos vamos hacia arriba serán los números positivos y si nos vamos hacia abajo, los números negativos. Una vez explicado esto, vamos a observar los diferentes puntos que encontramos en la imagen. Para nombrar el punto A, primero, ¿dónde nos vamos a fijar? Primero, ya sabéis que nos tenemos que fijar en el eje horizontal, en el eje X. Entonces vemos que el punto se encuentra en el menos 5 de X. Y luego nos fijaremos en el eje vertical o eje Y y vemos que el punto A se encuentra en el número 3 del eje Y. Por lo tanto, se encuentra en el punto menos 5, 3. Ahora, siguiente punto. En el punto B, lo mismo. Primero nos fijamos en el eje horizontal y vemos que se encuentra en el 6 y luego en el vertical, que se encuentra en el 5. Entonces, el punto B es el 6, 5. Entonces, viendo esto, ¿para qué necesitamos saber las coordenadas en Scratch? Las coordenadas en Scratch sirven para distribuir en el escenario los diferentes objetos y que se muevan en él por las posiciones que queramos. Ahora bien, vamos al programa a que podáis observar cómo se muestran en él las coordenadas. En el escenario principal de Scratch podemos ver cómo cuando desplazamos el ratón van variando las coordenadas que aparecen aquí. ¿Veis? Aquí vemos el eje X y aquí vemos el eje Y.
Como curiosidad, el punto 00 coincide con la boca del personaje principal de Scratch, que es el gato. Las coordenadas para Scratch son muy útiles tanto para el posicionamiento de objetos como para su desplazamiento. Esto lo iremos viendo en posteriores videotutoriales. Espero que esto sirva de aplicación en el uso de la herramienta Scratch. Un saludo y nos vemos en el próximo videotutorial.